La diosa. Ok, aquí se va a poner un poco más esotérico, vamos a entrar más en profundidad, porque toda esta ingeniería social, esta división entre hombre y mujer, esta reducción de la mercancía o esta relación comercial que nos quieren convencer que es la única manera de interactuar entre hombre y mujer o entre otros seres humanos, tiene como fin la destrucción de un principio, que es lo que vamos ahora a hablar. Y por eso utilizo este texto propiamente, porque la iconografía del texto no lo está deseando de una muy buena manera, que es lo que ahora pretendo explicar. Esta destrucción, esta ingeniería social pretende eliminar la resistencia ante la esclavitud humana. Punto y sencillo. Nos quieren reducir como esclavos. Esto realmente nos reescribe o malgrava nuestra perspectiva, ese término que anteriormente explicamos del ser humano. Nos inculca una perspectiva de los demás, del resto de personas y al mundo y el universo mismo. Es esta idea de que yo soy esclavo, que soy la propiedad del amo, y que más bien estoy en esa posición de esclavo, sumisa ante voto, pero a su vez debo aprovechar la oportunidad para tener mi propio esclavo. Se llama la humildad del mendigo. Esto lo aprendí de los libros de Carlos Castañeda, donde yo me presento de manera sumisa ante mi amo, ante mi pequeño dictador, ante mi pequeño tirano que hablaba Juan Matus. Pero inmediatamente se presenta la oportunidad, yo me convierto en el pequeño tirano, esta especie de Tarn, donde exijo que me sirvan porque yo he servido a los demás. Esta relación enfermiza. Eso como consecuencia lo que pasa es que realmente no nos importa el sufrimiento de los demás, solo nos interesa satisfacer. Incluso es parte del odio por nosotros mismos, de que nos odiamos, de que somos esclavos, de que somos sumisos. No nos gusta ser así, pero somos tan cobardes que no afrontamos a ese pequeño tirano, sino que en lugar de enfrentarlo, oprimimos a otra víctima, y esa víctima va a repetir el ciclo así una otra vez. Es el gran problema, el meollo del asunto, que nos odiamos a nosotros mismos por nuestra posición. Y yo mismo tuve que pasar por esa etapa, que durante la secundaria, la universidad, la escuela me imponían ese odio por ser quien yo soy, y que esperaba de que me dejara tener mi propia mente, de mi propia alma, de mis propias ideas, y más repitiera lo que me decían. Y por cierto tiempo, por ciertos años, me autoconvencí básicamente de que era así, y empecé a odiarme a mí mismo, y estaba llegando a un lugar bastante oscuro, muy muy oscuro, donde yo me odiaba a mí mismo, pero porque yo odiaba, porque yo me odiaba, porque yo sufría, tenía que hacer sufrir a los demás. Y obviamente esto no, el universo rapidito uno lo cachetea y lo pone con unas barbas en remojo, y dice que así no funciona. Yo por hecho me di cuenta a tiempo, mediante introspección, análisis de varios años, y obviamente estudiando, leyendo, me di cuenta de lo que realmente odiaba en mí mismo. Odiaba a mí mismo el hecho de que no era yo mismo. Realmente estaba viviendo la vida de los demás, no mi propia vida. Y cuando tuve esa realización me di cuenta de que mientras no violente los derechos de los demás, yo puedo hacer que me ronque el culo, como se dice vulgarmente. Mientras no violente la vida, la libertad, la verdad misma, yo puedo ser quien yo quiera. A eso vine, a aprender a desarrollarme de mi propia manera. Cuando llegué a esa realización, básicamente encontré paz en mí mismo. Ya no me odiaba, no quería imponerme ante los demás. Si alguien me quiere escuchar, que me escuche. Si me quiere ignorar, si me quiere burlar de lo que digo, que se burle. Pero por lo menos hay paz en mi corazón y en mi mente. Esta destrucción, este odio por nosotros mismos,
que no nos importa porque nos odiamos, entonces me desquito con los demás. Ese es el problema, que nos desquitamos ese odio con los demás y perdemos el cariño, el importar la consecuencia de lo que le pasa a los demás. Este es el asunto. Esta es la destrucción de un principio que es fundamental. Ese principio que estoy explicando puede sonar gran cosa en nuestro mundo, pero en realidad es como la base de verdaderamente la libertad, nuestro propio crecimiento espiritual. Eso es algo que deberíamos aprender, no sé, a los 3 años, a los 4 años. Y sin embargo tenemos todo un hijo de puta plantación que vive destruyendo esto. Esta es la alegoría de la diosa. Como mencionamos anteriormente, Sonia en este texto fue rescatada por esta extraña entidad espiritual que venía flotando, llamándola justo después del ultraje de los seguidores de órdenes de los soldados de Gedren. Y si notas, sus soldados tienen cascos con calaveras, esa muerte en el Calvario que hablamos en el corredor del laberinto. Ellos viven en ese lugar oscuro que se odian a sí mismos, pero son tan cobardes que no saben decir no ante la maldad y más bien se desquitan sirviendo a los demás. Esto se va a volver más relevante conforme avancemos en la presentación, porque esto está pasando justo ahora en nuestro planeta. Aquí vemos en esta escena, que es el puro inicio, vemos que esta entidad consagra u ordena a Sonia como caballero o como guerrera al servicio de la diosa. Ella les dice: yo voy a guiarla para que usted sea la más fuerte y cobre su venganza, cobre mi venganza. Y para entender esto sería bueno nada más recordar aquellos viejos tratados de caballería, justas de caballería, donde los caballeros dedicaban o tenían cierta devoción platónica por una dama. Luego de ser ordenados caballeros, dedicaban mis justas, mis cuestas, mis misiones, mis logros de caballería. Va a ser por por la inspiración, por la devoción que tengo por tal dama noble. Claro, ahorita eso suena un poco extraño en nuestro mundo, pero eso no tiene nada que ver con el amor sensual que tiene tal vez un hombre o una mujer muy, muy guapa o muy rica, sino realmente es un objeto. Se vuelve una especie de objeto de devoción o aspiración, una especie de abstracción, una especie de icono. Y más o menos estoy haciendo referencia a que esta escena no lo está ejemplificando de manera cinematográficamente, para decirlo sencillo, porque Sonia no solamente es ordenada, sino que ella empieza a dedicar su causa, su empresa, a la diosa, y por eso no le importa nada más que ser la mejor guerrera y no quiere ser como una mujer más. Veamos rápidamente para... But in your quest for justice and vengeance, you will need great strength, for your sword arm must have no equal. I give you that strength. En sí, todo este tipo de relación me recuerda un poco cuando estaba estudiando el Bhagavad Gita, que hablan del Bhakti Yoga. Buscando en el libro físicamente me encontré de que tiene un glosario y describe el Bhakti Yoga como el sistema científico de cultivo del Bhakti, o sea, servicio devocional puro, en el cual no está contaminado por la complacencia de los sentidos ni por especulación filosófica. Obviamente lo que estamos haciendo aquí no tiene nada que ver con Bhakti Yoga, pues estamos hablando de filosofía y describiendo la condición humana. Pero la idea del Bhakti Yoga es que con esto se supera o se redirige esa insatisfacción que da lugar al sufrimiento de nuestra condición humana, que siempre tenemos hambre de algo, que hay un hueco en nosotros mismos y queremos llenarlo, pero lo queremos llenar de manera incorrecta. Ese vacío
que existe entre nosotros. La idea del Bhakti Yoga es esforzando ese sufrimiento, esa insatisfacción que dirían los budistas también, con la devoción eterna hacia una deidad. Incluso en el hinduismo, todo este montón de dioses que hay, en realidad son solamente caras de un solo dios, de que el avatar fue Krishna. Simplemente son un montón de versiones, porque también hay muchas versiones de seres humanos. Tal vez alguien sería para Ganesha, otro para Shiva, otro para Sarasvati, no sé, en que los seres humanos dedican canalizan su insatisfacción para luego superarlo y llegar en teoría al Nibbana, por lo menos, o el Nirvana. Como explicábamos anteriormente, con ese encuentro con Brightag, el abaratamiento del sexo o el placer sensorial es una profanación o expresión reduccionista, por ponerle un nombre, del hieros gamos, ese matrimonio alquímico. E incluso si habláramos ahorita de esta relación caballeresca, este amor platónico, incluso nos tratarían como nos hablarían como tóxico, como incluso como un asqueroso incel, involuntary celibate, que le dicen. Adicionalmente nos ha inculcado mediante ingeniería social que la única manera de encontrar felicidad es obviamente con placeres sensoriales, activos materiales, riqueza, estatus social, económico, político, y obviamente encontrar la media naranja, porque somos seres incompletos. La única manera de completarlo es buscando a nuestra media naranja. Obviamente esto es mentira. Ahorita conforme vamos a explicar el texto, va a explicar por qué esto es mentira. Ahorita lo estoy tratando más o menos de describir este concepto de la diosa. Entonces resulta que en estos días he estado también leyendo literatura feminista. Así es, amigos, estoy leyendo literatura feminista, particularmente la segunda ola, y quiero más o menos entender en cómo se desarrolló esa idea que hay ahora entre el feminismo y las brujas. Pues resulta que en la segunda ola surgió este neopaganismo como manera de contraponerse ante el patriarcado, que en realidad la religión cultural occidental es el cristianismo, que siempre habla de que el pecado original fue gracias a la mujer, que se asoció con la serpiente. Entonces están diciendo que la única manera de curar esa división entre sexos es reemplazando la religión cultural y volver a la religión original. Entonces por eso no me extraña que James DeMillo piense lo mismo, que esa idea ahí afuera de que el matriarcado, las religiones paganas eran los originales, la vieja religión. Yo estoy un poco dudoso, pero bueno. Entonces he estado leyendo y en eso me encontré este libro que se llama La danza espiritual de Starhawk, así es como es el nombre de pila, el nombre de escritora, el nombre de pluma, perdón, de Miriam Simmons. Y en este libro hay varios pasajes donde describe a la diosa. Vemos a la diosa tan inmanente en los ciclos de la tierra, de nacimiento, crecimiento, muerte, descomposición y regeneración. Luego, más adelante dice: al honrar a ambos, diosa o Dios, trabajamos con imágenes divinas de feminidad y masculinidad, siempre recordando que su esencia es un misterio que va más allá de la forma. También dicen: la Madre Diosa, la dadora de vida, quien trae la existencia toda vida, y el Dios cornudo, cazador y cazado, quien eternamente pasa a través de las puertas de la mujer, a través de las puertas de la muerte, para que la vida pueda continuar. Más adelante dice, él escribe: el ser, la individualidad de uno y la manera única de estar en el mundo es altamente estimada. La diosa, como la naturaleza, ama la diversidad. La unión es conseguida no a través de la renuncia al ser, pero a través de la realización completa. Honra a la diosa en ti mismo, celebra su ser y verás al ser en todo lado. Dice el sacerdote, bueno, puse yo élfico, pero decía como fairy, como el fairy son las hadas en inglés, Victor Anderson.
Creo que este punto es crucial para entender la abstracción o concepto de la diosa. En nuestro texto es un recurso cinematográfico, obviamente. No, en el cine usted no puede poner algo abstracto, tiene que ser un arte muy conceptual que la mayoría no entendería. Entonces por eso ponemos esta entidad en la película. No obstante, más que una entidad etérea ahí afuera, es una cualidad, abstracción, ideal o principio que debemos cultivar en nuestra propia mente y alma. Que repito, no obstante, más que una entidad etérea ahí afuera, que es esta diosa que hablamos, es una cualidad, abstracción, ideal o principio que debemos cultivar en nuestra propia mente. Entonces estamos hablando que esta diosa no es un ente ahí flotando, es una alegoría de algo que debemos cultivar en nuestra propia mente y alma. Además, este principio no es dado por defecto, no es el estado natural, simplemente es como tenemos la predisposición de tenerlo, pero no solamente va a surgir solito, sin que nadie lo cuide, sin que nadie lo alimente. Es como pensar una semillita. Hay terreno fértil, pero también depende de quién lo cuide el terreno fértil, o más bien lo envenene, lo mate del todo o lo ahogue. Se debe buscar y custodiar. En pocas palabras, esta es la empatía por no afligir o violentar los derechos innatos del prójimo, que hablé anteriormente. Nos quieren reducir a esclavos cuya única relación comercial entre uno y otro es entre esclavo o servidumbre y el contratista, y esos papeles se pueden volcar, que es la única manera de interactuar en el mundo. Y esta violación de esta empatía es justo lo que Gedren y sus secuaces quisieron destruir, en lo que representa a Sonia. En términos generales, ¿y por qué lo quiso destruir? Porque Gedren quería usarla de nuevo, reducirla a este objeto sexual, esa especie de objeto sexual que solo la usa para su complacencia sensorial, y cuando ella se rehusó a cumplir ese papel, boom, le tiró a los cerdos encima que la violaran. En términos generales, el sistema entero o esta granja humana en el que vivimos se especializa en destruir a la diosa. Esto se volverá de nuevo relevante conforme avancemos hacia la conclusión. Otros dos pasajes muy interesantes de este libro dicen: nuestra autoridad espiritual suprema es dentro de nosotros y no necesitamos de otra persona para interpretar lo sacro dentro de nosotros. Nosotros fomentamos la actitud inquisitiva y honramos la libertad intelectual, espiritual y creativa. Muy importante aquí, para eso tienen que tener los pies bien puestos sobre la tierra y saber sobre la ley cósmica, porque no estamos hablando de libertinaje intelectual donde todo vale, donde todo se vale, donde vamos a transicionar chiquitos a un sexo, en realidad no es sexo, es un poco de tratamientos hormonales y cirugías plásticas para aparentar ser otra cosa que no son. Obviamente estamos hablando en el contexto de que somos seres espirituales con libertad y que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás, y podemos interactuar voluntariamente con los demás también. Continúa. La persecución empezó lentamente. Los siglos XII y XIII vieron un resurgimiento de los aspectos de la vieja religión por los trovadores, quienes escribían poemas de amor a la diosa bajo el disfraz de las damas nobles de sus tiempos, que es justo lo que mente iniciaba al inicio de este capítulo, de esta parte de este capítulo, que más que ese amor sensual por una muchacha, o que el caballero le quiere tirar el caballo, como dice vulgarmente, a la dama, que a veces ni siquiera estaba casada con él. Realmente se vuelve ese aspecto devocional, que la dama era como una especie de avatar o icono de la diosa, y con esto podía causar su insatisfacción mientras realizaba actos de bien, porque eso es el ideal caballeresco. Usted va a ser un caballero justo para defender a los indefensos de la tiranía, de la injusticia. Imagínense lo que sería un caballero en nuestros tiempos. Tendría trabajo doble. Entonces así volvemos al inicio, como mencioné anteriormente.
Sonia deja de ser un personaje de aventura. En aquellos tiempos era Bridget Nielsen, que se consideraba muy guapa. Se fue esposa de Stallone. Aparentemente Schwarzenegger quería casarse con ella también. De hecho, en el mismo año que salió Sonia la Guerrera, se casó con Stallone. Entonces Sonia deja de ser ese aspecto aventurera, guerrera, y más bien empieza a ser esta avatara o símbolo de la diosa, de la feminidad sacra, la verdadera feminidad. Considero que es una manera muy interesante, una alternativa muy interesante a la usual gesta caballeresca, donde tenemos al caballero dedicando como Lancelot. Bueno, Lancelot no es un buen ejemplo. Un caballero que, como Parsifal, que dedica su gesta caballeresca a la dama. En este caso es Sonia, la misma dama, que es la avatara, canaliza los deseos de la diosa, o este principio que incluso podemos avanzar de que en nuestro plano material solo se expresa mediante una persona espiritual que le importe. Tal vez ese principio existe en un plano mental abstracto muy elevado, que llegue solo a nosotros si sabemos canalizarlo, si estamos entonizados con la voluntad de Dios. Así que es más que un personaje femenino aventurero, es una alegoría de un aspecto psicológico, y como digo, tal vez espiritual, mental, dentro de nosotros mismos. Importante que algo que mencionaba aquí anteriormente, que los trovadores, que los catadores de los Gandam, de pueblo en pueblo, castillo en castillo, cantando las gestas caballerescas, pero en nuestro papel esto no viene por la mano de un trovador o un cantante o un artista del laberinto, como decía Fulcanelli. Viene con el rol de una guerrera, porque estamos en la sempiterna guerra espiritual. Bueno, para ir finalizando esta parte que se me ha extendido demasiado, descubrimos que si analizamos a nuestros seres, y no solamente esta parte sino anterior, y los papeles que desenvuelven, nos sirven como alegorías para reinterpretar aspectos de nuestra propia psicología, y no solamente psicología subjetiva, sino, como digo, cosas abstractas, mentales, objetivas que suceden, pero solamente se expresan en nuestro medio material mediante nuestra entonación mental y nuestras acciones, obviamente. Y cuando entendemos esto, vemos la diferencia con lo que está ahí afuera, con nuestra condición humana, y podemos literalmente hacer un análisis y entender de que vivimos una pésima condición humana. Como vimos en nuestros TikTok, el solo hecho de nacer mujer no lo hace usted ser un avatar de la diosa, de la misma manera que nacer hombre no me hace a mí ser un cálido hiperbóreo por defecto. De nuevo, esta no es naturaleza, no nacemos así, no nacemos hechos, sino que la condición en la que vivimos. Parte de eso depende de nuestra programación o crianza inicial, nuestro anhelo de la libertad, por la libertad moral objetiva, y la ley cósmica nos hace levantarnos del reino de ruinas, que es lo que representa Havelock. Estamos en ruinas, pero no necesariamente es nuestra condición final. Podemos reconstruirlo, incluso podemos hacerlo más fuerte, más brillante. Al igual que Sonia Tarn, la mayoría de nosotros fuimos violados y arrasados por los ingenieros sociales, representados como la bruja Gedrin. Por lo menos en términos generales, eso sucedió en nuestro plano mental y sigue pasando en nuestro plano mental. Pero ahora justo estamos construyendo nuestro castillo, nuestro reino. La diosa dentro de nosotros pende de un hilo. Igual, como expliqué, esto no es una entidad externa o siquiera un fetiche de idolatría. En realidad es un aspecto primordial de nuestro desarrollo espiritual. Ahora, la diosa no necesita de sacerdotes, ni sacerdotisas, ni siquiera trovadores. En cambio, necesita de valientes guerreros espirituales. Voy a dejarlo hasta acá y pronto estaré con la cuarta parte. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. No se deje que le metan el dedo en la boca y no haga el daño a nadie. Nos hablamos. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration.
that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.